Bueno, aguardo uma señal de Maite para saber si puedo seguir. Muy bien, yo creo que puedo seguir, ¿verdad? Bueno, vamos tratar entonces las repercusiones mentales y emocionales en el perispíritu y también la cuestión de la encarnación y desencarnación. Muy flexible, es muy maleable, influenciable y está muy sujeto a aquello que nosotros pensamos, pero también a aquello que nosotros sentimos. Como el perispíritu es formado por esta materia muy plástica, nosotros ejercemos una gran influencia en su forma, en su manifestación, en su propio estado, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El perispíritu, él refleja aquello que nosotros somos, de hecho. Y como él registra todo lo que nos ocurre, los diferentes estados emocionales y mentales que tenemos quedan registrados en este cuerpo espiritual que tenemos. Y los espíritus, especialmente los superiores, pueden identificar nuestra condición espiritual por estas repercusiones grabadas en nuestro perispíritu, cuando de nosotros se aproximan. André Luiz hace mención a un aparatito que es utilizado en el mundo espiritual, llamado psicoscopio, fue como él ha puesto el nombre, ¿no? Para medir la capacidad de las personas en un grupo mediúnico y por lo tanto de la media de las personas la capacidad del grupo. Pero hay mención en el libro Liberación de un otro aparato que no da nombre, es referenciado por el mismo André Luiz. Este aparatito es utilizado en las tinieblas para saber la condición de la persona o del espíritu ahí en el mundo espiritual. Y es curioso porque cuando llegan Gubbio, André Luiz ahí y el equipo, ¿no?, que estaban juntos, el espíritu que está con el aparato dice neutral. O sea, el aparatito no logró registrar la situación, la condición de ellos, porque él solo registraba las cosas negativas. Como ellos no tenían, ¿no?, cosas negativas para ser vistas ahí, entonces el aparatito no se sensibilizó, porque eran espíritus que ya estaban trabajando, no perfectos, naturalmente no eran perfectos, pero estaban arriba de las condiciones de los espíritus que están en el umbral, y por lo tanto el aparatito no logró registrar su condición. O sea, existen aparatos en el mundo espiritual, incluso en el inferior, que miden nuestras condiciones, y estas condiciones están registradas en el perispíritu. Y este aparatito probablemente él capture la situación que nos encontramos por las vibraciones mentales y emocionales que emitimos, y que este aparatito está capacitado a registrar. Mide, por lo tanto, la condición vibratoria nuestra, y especialmente en esta situación de los espíritus inferiores, y lo que está registrado en su perispíritu puede ser leído por los espíritus inferiores en esta situación. Tanto es así que el libro va a describir después que el sacerdote ahí, un magnetizador muy poderoso, él logra identificar la principal problemática consciencial de la persona y establece un juzgamiento, hay un tribunal para condenar a la persona a una cosa u otra, con base en esto. Así,
estamos hablando del desencarnado, pero ocurre también en el campo físico. La situación nuestra, ¿no? Vibratoria, sea de ansiedad, de estrés emocional, sea de una situación de estrés mental, esto tiene reflejos en nuestro perispíritu. Él es susceptible de recibir estas cosas. Y para nosotros encarnados es importante considerar esto porque muchas veces la persona empieza a sentir un malestar, un problema en una cierta parte de la organización física y va a los médicos y no encuentra nada. El médico en principio no tiene diagnóstico porque no aparece problema ninguno. Pero ya hemos conocido casos que después, con el tiempo, aparece un problema en aquella región. Y entonces la persona lo sintió antes. ¿Por qué lo sintió antes? Porque el problema se estaba instalando, estaba presente ya en el perispíritu. O sea, la condición del desequilibrio de la persona ya había causado, primero en el cuerpo espiritual, que es más flexible que la organización física, el problema que más tarde se trasladó a la organización física. Para nosotros es muy importante comprender esto, porque nuestros estados mentales y emocionales pueden darnos una condición de equilibrio, de bienestar, de salud, por lo tanto, o provocar en nosotros condiciones de desequilibrio, de enfermedad, de dificultades en el campo físico, por cuenta de la desarmonía instalada en el campo periespiritual. Espero que haya quedado claro, si no podemos hacer alguna pregunta, ¿no? Pero en resumen podemos poner que los estados nuestros mentales de desequilibrio o emocionales, estos muchas veces son muy fuertes, causan una alteración vibratoria en nuestro perispíritu. Esta alteración vibratoria, si es mantenida, si esta inducción, vamos a decir, mental o emocional es mantenida por algún tiempo, puede venir a causar un trastorno más acentuado y de más amplia permanencia en el perispíritu. Y cuando esto ocurre, es común que esta problemática se traslade a la organización física. Les voy a explicar por qué ocurre esto. El perispíritu es este elemento de ligación entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces, cuando hay una problemática en el perispíritu causada por situaciones de desarmonía del ser, ¿no? Del espíritu, y él está encarnado, entonces esta situación se traslada al cuerpo físico como si fuera una forma de expurgar, de purificar el perispíritu, de poner hacia afuera el problema, ¿no? La dificultad. Entonces se manifiesta como una desarmonía también en el campo físico, como si fuera una manera de liberar el perispíritu de aquella problemática. Esto va a provocar con el tiempo y con el tratamiento que la persona va a ejercer una curación también en el perispíritu. Pero la curación del perispíritu no se va a dar por las medicaciones materiales que estamos usando en el cuerpo, sino que por una rearmonización, por la interrupción de la inducción desequilibrada, desarmónica, mental o emocional del individuo en relación a su perispíritu. La mayor parte de las personas no saben que está ocurriendo esto, ¿no? No tienen conciencia, es un proceso automático. No depende de que la persona tenga conciencia de esta realidad para que esto ocurra, va a ocurrir de todas formas. Porque esta relación entre cuerpo físico, cuerpo perispiritual, espíritu es continuada, intensa desde el momento en que empieza la encarnación. Entonces vamos a ver. El perispíritu tiene un papel muy importante en el proceso de la encarnación del ser. Hay un examen que es clásico para nosotros espiritistas, que está en el libro Misioneros de la Luz, y que es del Segismundo, en que André Luiz describe la miniaturización del perispíritu
de Segismundo cuando él va a reencarnar. Pero ahí también hay referencias a un mapa que en aquel entonces André Luis no podía identificar claramente para nosotros porque no teníamos términos suficientes para comprender, ¿no? Pero de hecho hoy podemos saber, comprender que él estaba leyendo ahí con los mentores no técnicos de la espiritualidad que cuidan del asunto de la encarnación, de la reencarnación, que era un mapa cromosómico. Cuando hay necesidad de un espíritu, de tener una misión, por ejemplo, una tarea en el campo de la mediunidad, los espíritus pueden intervenir y preparar el perispíritu e incluso intervenir en el campo de la genética para que el espíritu tenga una organización física más adecuada a la tarea que viene a desarrollar, a la misión que tiene que cumplir. El perispíritu tiene un papel fundamental dentro de este proceso, porque es en él que estará registrado lo que es necesario ser trasladado a la organización física, porque él es la matriz. El perispíritu es la matriz del cuerpo físico. Así que los espíritus pueden también, en una circunstancia de que la persona tenga un problema, y en este libro está descrito, en Misioneros de la Luz, una muchacha que reencarnaría muy linda, muy bonita, y ella pide que entonces no le deje así, porque ella podría venir a fallar en el compromiso reencarnatorio de ella, si fuera una persona muy bonita. Entonces ella pedía para que en su mapa, en el dibujo que se estaba haciendo del nuevo cuerpo físico que iba a tener, se introdujera un problema en la pierna, de tal suerte que cuando caminara, ella tendría que tener sería coja, ¿no?, con dificultades de caminar, para desviar la atención de las personas que son muy ignorantes y que solo ven la materia, y que son atraídas por la belleza de las personas. Y esto es muy problemático, y otra vez viene la repercusión emocional y mental ahora de otra persona en relación a nosotros. Este caso de la muchacha es bueno para verificar que otras personas pueden intervenir con nosotros si lo dejamos. Voy a narrar un hecho ocurrido con nuestra hija en un estadio de fútbol. Yo no me gusta el fútbol, no voy a estadios. He ido esta única vez porque mi hija quería mucho, como era menor, no podía ir sola, y menor podía entrar acompañado de los padres, y mi mujer no quiso ir, yo fui entonces con ella, ¿no? Cuando llegamos ahí, el estadio no estaba lleno, estaba más para vacío que para completo, ¿no? Pero nosotros nos sentamos de un lado donde no había casi nadie. Todos sus amigos, compañeros de escuela que ella podría conocer y tal, estaban del otro lado, ¿no? Y habían barreras, cada sesión tenía una barrera, no se podría pasar, ¿no? Tendrías que estar restrito a la sesión que compraste. Y ella me dijo: papá, yo y mi amiga queremos ir con nuestros amigos que están del otro lado. Y yo le digo: mira, hija, tú ves que hay guardias, no se puede pasar, ¿no? Y ella dijo: no, papá, yo consigo convencerlos, yo pasaré con mi amiga. Y yo la miré y pensé: bien, probablemente no va a necesitar mucho, va a bastar pedir que le van a dejar pasar, las dos muy bonitas, ¿no? Y yo le digo: bueno, yo me quedaré aquí, porque si voy, probablemente tendrán que ver el fútbol conmigo mismo solo aquí, las dos, porque no conseguirán pasar, ¿no? Entonces me quedaré aquí, como está bastante vacío, no hay problema, estaré siempre viendo dónde estás, y cuando salgas vengas para acá, ¿no? Y ella entonces fue pasando. Bastaba decir: mira, quiero ir para el otro lado. No dejarían, pero como eran muy bonitas, dejan pasar. Saben cómo son los hombres, ¿no? Es una situación más o menos así. Y cuando llegaron del otro lado, donde había muchas personas, los hombres empezaron a levantarse y a hacer olas para ellas. No sé cómo, si saben que estoy hablando, ¿no? Se levanta la gente y hace una ola, y bajan y hace así para ellas. ¿Qué ocurrió entonces? Lógico que las mujeres no estaban haciendo olas. Ellas se sentaron allá, han visto con sus amigos, cuando terminó nos fuimos. Unos 2 o 3 días después, mi hija vino y me dijo: papá, mira lo que me apareció aquí en la espalda.
en la parte de abajo, ¿no? Porque estaban usando unas blusas muy cortitas, ¿no? Y aparecía esta parte de abajo, así, de la espalda, ¿no? De la barriga. Y yo miré y había como una herida grande, pero no era una herida, era algo que le nació ahí, ¿no? Y yo le dije, hija mía, ¿qué es esto? ¿No? Y miré, y ella misma me dijo, papá, ¿tú sabes por qué me apareció esto? Era joven, ¿no? En aquel entonces, bastante joven, pero ya conocía el espiritismo. Y yo le dije, hija mía, yo me imagino, pero ¿por qué tú crees que sería esto? ¿No? Porque me acordé del estadio, ¿verdad? Y él le dijo, papá, y mientras los hombres hacían olas para nosotros, las mujeres se morían de envidia. Y esto aquí es resultado de la envidia de las mujeres del estadio. Y yo no tuve como dudar, porque era justamente lo que estaba pensando yo, ¿no? Entonces, las vibraciones mentales y emocionales, si nosotros estamos descuidados, no estamos orando y protegiéndonos, si no estamos vigilantes, y es por esto que Jesús recomendaba o vigilar y orar, pueden causar trastornos en nosotros. Entonces, los espíritus inferiores saben de esto y utilizan los recursos del magnetismo para poder causarnos trastornos. Y ellos no van a actuar directamente en nuestra organización física, actúan en la organización perispiritual. Y entonces se provoca el problema en la organización física después, por un traslado natural, por cuenta de la comunicación que ocurre entre el cuerpo físico y el perispíritu. Bueno, ahora la cuestión de la encarnación, hemos comentado un poquito, si hay alguna duda más, el perispíritu es reducido cuando hay el proceso de la encarnación. Esto es un fenómeno natural, el cuerpo perispiritual se reduce como si fuera de un niño muy pequeñito, un bebé mismo, ¿no? Y es esta la forma que va a dar inicialmente para la organización física, que después empieza a desarrollar, los órganos se van desarrollando a lo largo del tiempo y devuelven a la organización perispiritual su forma original. Tanto es así también que cuando el espíritu está con muchas dilaceraciones en el cuerpo perispiritual, porque esto es posible por sus desequilibrios emocionales, mentales, este espíritu puede ser sometido a una encarnación para que pueda haber la reconstitución de su perispíritu. Bueno, en la desencarnación, el proceso es de desligamiento. Como dicen los espíritus, los lazos son desligados. En la encarnación hubo la ligación molécula a molécula, mientras el cuerpo se va desarrollando, las moléculas se van desarrollando, formando las células, ¿no? Y el perispíritu se va ligando cada vez más en el cuerpo. Cuando viene la desencarnación, el desligamiento también va por etapas. Normalmente empieza por los pies. Y este desligamiento puede ser automático hasta un cierto punto, o asistido por los espíritus, lo que es más común, que son técnicos de la espiritualidad, y en casos muy raros y excepcionales, la propia persona, que es un espíritu ya desprendido de la materia, ella misma va acompañando y haciendo el desligamiento ella misma. Pero siempre quedará un cordón llamado el cordón de plateado, y que está ligado a la parte mental. Es muy difícil que el espíritu pueda desligarse solo. Yo no tengo ninguna noticia de que algún espíritu haya desencarnado y hecho este desligamiento, salvo en una situación muy especial de Jesús que no viene al caso aquí. Y entonces es común que vengan técnicos, espíritus, a veces incluso superiores, como es Becerra de Menezes, y que viene y hace la ruptura de este lazo, esta última ligación que está en el campo cerebral normalmente, ligando el cuerpo físico al perispíritu. Solo cuando hay esta ruptura es que entonces ocurrió la desencarnación de hecho. Mientras no se rompa este lazo, es posible aún que el perispíritu, que aún está ligado al cuerpo, posibilite que el espíritu vuelva a la materia
Y esto no es resurrección en el sentido de haber muerto y volver a vivir, porque no había muerto todavía. Porque una vez que se desligó, ya no vuelve más a la organización física. Muy bien. Terminamos por aquí una breve exposición, ¿no? Un resumen de este contenido, que naturalmente es bastante más amplio y que después tanto Álvaro como Carmen van a tocar en algunos puntos, porque esto está en la codificación y está también dentro del tema de Carmen, ¿no? Es natural. Y si tenéis alguna duda que no se aclare ahora, podéis presentar después. ¿Hay aquí ya alguna pregunta, Miguel, para facilitar? Si las vio, las respondo ya directamente, ¿puede ser? Está dicho, Isabel. Entonces, aunque se termine una situación de presión emocional y psicológica que empezó a dar síntomas de enfermedad, después es natural que los problemas de salud aumenten. No, aumentar no. Ellos pueden quedar por algún tiempo. Y es común que empiece a retroceder. Es muy raro que, salvo por una situación vegetativa, vamos a decir, pero a partir del momento, es como frenar un coche, ¿no? Tú no vas a frenar un coche, de repente se paró. Muy raramente se hace una cosa así. Estos frenos ABS son más fuertes, no más potentes, pero aún así hay una cierta distancia necesaria para que el coche pare. Hay un proceso en desarrollo. Se corrige el problema en el perispíritu. Por algún tiempo la organización física aún tendrá la problemática y podrá tener la impresión que está aumentando por alguna razón la enfermedad por algún tiempo. Pero después viene la frenada, se paró ahí en donde está, y viene el retroceso del problema, que el perispíritu ya empieza a provocar la sustitución de las moléculas, las células que están damnificadas, que están mal, por células nuevas. Está dentro de una pregunta que se hizo, las unidades unicelulares, ¿no? André Luis nos explica que así como tenemos células en el cuerpo físico, hay células en el cuerpo perispiritual. Entonces, hay una reencarnación constante de estas células en nuestra organización física, si podemos llamar de esta forma, ¿no? Y de esta forma es que el perispíritu va comandando la curación de las enfermedades que se han manifestado en la organización física. Esto en resumen. Después Carmen o Álvaro pueden ampliar un poco más esto, ¿no? Muy bien. Problemas de salud, ya vimos. Isabel, ya está, ¿no, Lía? Esta respondimos. ¿Podemos limpiar el perispíritu mismo estando encarnado? Seguro que sí. Yo voy a abrir ahora. ¿Se limpia de qué forma? Haciendo oraciones, meditaciones, elevando el pensamiento y los sentimientos y haciendo el bien para el semejante. Es la forma más segura de limpiar el perispíritu, es hacer el bien para el prójimo, para aquel que necesita. ¿Está bien? Vamos a ver estas preguntas que están aquí. Irian dijo que leyendo el libro Obreros de la Vida Eterna, hay una explicación de André Luis que no pude comprender. Dice así: el perispíritu formado a base de materia volátil sería materia sutil, no puede haber habido alguna dificultad de traslación ahí. Luego dice igualmente a trillones de unidades unicelulares. Entonces ella va a seguir describiendo, no sé si todos han visto, de nuestra esfera de acción, dice, que abandonan el campo físico saturadas de la vitalidad que les es peculiar. De ahí los sufrimientos de determinadas criaturas más allá del fallecimiento. Los suicidas acostumbran a sentir durante largo tiempo la aflicción de las células aniquiladas violentamente, mientras que los viciosos sufren una tremenda inquietud por el deseo insatisfecho. No hemos explicado porque habíamos reservado, porque sabíamos que había esta pregunta, ¿no? En el momento que hay la desencarnación, hay el desligamiento del perispíritu. El desligamiento puede estar ya completo, pero el cuerpo sigue aún con una cierta cantidad de lo que es llamado de fluido vital. Este fluido vital tiene que ser dispersado por los técnicos de la espiritualidad, porque si no los espíritus inferiores vampirizan el cadáver, el cuerpo ya sin espíritu. Y a veces, cuando el espíritu no tiene el merecimiento del auxilio, es muy agarrado a la materia, él asiste, acompaña, siente la vampirización de los espíritus inferiores en su cuerpo.
porque aunque el lazo esté ya roto, él sigue imantado porque está muy ligado a la materia, es muy materialista, no por filosofía, pero por la vivencia, fue muy agarrado a las cosas, ¿no? Y entonces tiene dificultades de alejarse del cuerpo y puede sentir esta vampirización. Entonces, cuando hay una ruptura brusca, un accidente, un suicidio, no hay el desgaste natural de esta energía vital, del fluido vital. Y el perispíritu sale lleno, sale con mucha energía vital. Y esto lo mantiene muy ligado a la organización física. Y él sentirá naturalmente las problemáticas de la organización física con más intensidad. Es de esto que se trata, porque las células están muy cargadas de fluido vital que, según entendemos, lleva con él el perispíritu. Cuando hay la desencarnación por un proceso natural, hay un tiempo, el fluido vital, que es recibido una cierta porción, cuando hay la encarnación, se desgasta con el tiempo. Y cuando hay la desencarnación natural, ya hay una cantidad muy pequeñita de fluido vital. Y el perispíritu no está tan imantado, tan cargado de fluido vital. Por esto el desligamiento es más fácil, el desprendimiento es más fácil. Bueno, hay otra aquí que está relacionada también con el tema, que sería la A. El perispíritu, al desencarnar nuestro espíritu de la vida terrestre, se lleva estos trillones de células saturadas de la vitalidad, y es así como continúa en la vida espiritual, sintiendo el sufrimiento y dolor de esta desencarnación abrupta o del producto de determinado vicio. Sí, por lo que hemos comentado, esto es lo que ocurre. Es un espíritu muy vicioso, muy necesitado de tabaco, de bebida, de comida, porque come mucho, y entonces está con sus células viciadas. Y estas células cobran también, ¿no? Él siente las necesidades como un espíritu que tiene estos trillones de células, de seres unicelulares en su economía. Él va a sentir el llamamiento de estos seres viciados, de las necesidades que siguen con estos seres. Y va a sufrir por esto con naturalidad. Cuando no tiene equilibrio, va a vampirizar a los encarnados. Va a alimentarse junto con ellos, fumar junto con ellos, tomar junto con ellos, o con nosotros, ¿no? Que estamos aquí reencarnados. Xiomara, la enfermedad o síntomas que sentimos y que los médicos no han detectado, ¿cómo hacer para corregir los síntomas y sentirse bien? Bueno, equilibrio vibratorio, ¿no? Hay que orar, pedir asistencia, recibir pase cuando uno no logra, ¿no?, equilibrarse solo. Los pases auxilian mucho en esto. Y es efectivamente hacer una vida más equilibrada, no dejarse desequilibrar por desesperación, por situaciones de estrés, ¿no? Y de nerviosismo y cosas así, por ansiedad. Lograr ir venciendo estas cosas todas que va a facilitar una armonía más permanente en el campo espiritual y perispiritual, por lo tanto, ¿no? Sonia dice, este fluido vital es absorvido por el fluido universal. No es exactamente así, ¿no?, que podemos describir. Él es disperso en la naturaleza. Es lo que dicen los espíritus. Se supone que vuelva, porque el fluido vital es una transformación del fluido universal. Para que vuelva a ser fluido universal, probablemente tendría que desgregar, ¿no?, y hacer com que deje de ser fluido vital. Não sabemos se é exatamente assim que ocorre. Eles dizem que é dispersado na natureza. Pode ser que absorvido por as plantas, os vegetales, ou de repente vuelve a ser absorvido por el fluido universal. Eu les digo que efectivamente não he leído a respeito do assunto, solo he llegado hasta este punto. É disperso na natureza. Depois, se Álvaro e Carmen têm um complemento, por favor. Vamos para a última pergunta. Entonces, son dos últimas, ¿no? Hay una de María Esther. Entonces, por ejemplo, en el caso de la herida, efecto causada por la envidia de otras personas, ¿el efecto de las vibraciones negativas puede manifestarse hasta algún tiempo después? Sí, puede.
Y si la persona no se equilibra, puede venir a empeorar y convertirse en algo más grave, ¿no? Pero de nuestra hija, sabiendo lo que era, puso naturalmente una medicación en el local de la herida, ¿no? Y oró, hicimos pases, y unos 2 o 3 días después solo había una pequeña señal por ahí. Entonces desapareció rápidamente, ¿no? Se purifica, ¿no? Bueno, María Esther dice, ¿cómo se trata de cuerpo físico con medicamentos? ¿Repercute de alguna manera al perispíritu? ¿O siempre es el sentido perispíritu? No, repercute sí. Cuando hay una, y es por esto que se manifiesta en el cuerpo físico la problemática del perispíritu, para purgar, expurgar, para liberarse. Y entonces después de cumplido el tiempo, la necesidad, vuelve el equilibrio, o la persona ya tiene condiciones de tener una otra experiencia distinta, ¿no? Entonces va a haber la curación. Auxilia sí el tratamiento en la organización física también. Es necesario, es bueno por estar en la medicina. Hay los pases que actúan en los dos cuerpos, tanto el físico como el perispiritual. ¿Está bien? Bueno, voy a interrumpir aquí. Pido que me perdone, estaré por un ratico más y saldré enseguida. ¿Está bien? Entonces, Miguel, contigo para la continuación. Muchas gracias a todos y una vez más, perdónenme. Hasta luego, chao. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Que vaya bien, vibramos por ti para ese evento al que vas. Muy bien, amigos. Entonces, hasta aquí hemos tenido esta parte muy intensa, ¿verdad? Se me está escuchando, ¿verdad? ¿También? Sí, ok. Bueno, pues decíamos, ¿no? Que hemos tenido esta parte tan intensa, un tanto acelerada también, ¿no? Pero ahí, como hemos visto, ha sido muy clara. Muy bien, Carlos. Pues, como decimos, ¿no? Vamos a tener posibilidad quizás también de volver sobre ello porque se ha grabado y si no hay ningún problema, podremos volver sobre este tema por parte de Carlos, sobre estas repercusiones mentales y emocionales en el perispíritu, ¿no? Ahora vamos a continuar entonces. Si hay alguna pregunta más, a partir de ahora vamos a ver, un momento. Saber si tenemos buen sonido, si me están escuchando bien. Bien, indudablemente toda la enseñanza del periespíritu tiene como punto de partida la codificación espírita elaborada por Allan Kardec. La enseñanza de los espíritus al respecto es la revelación espírita y la estructuración pedagógica que después hace el maestro Allan Kardec da origen a la doctrina espírita, que es la base de todas estas enseñanzas, e indudablemente encontramos en los distintos libros, como hemos visto anteriormente, la fundamentación científica, filosófica y moral de lo que es el periespíritu, ¿no? Vamos a tomarlo por libros y por temas. Hemos sacado del libro de los espíritus, el libro de los medium, la Génesis, que es el espiritismo, la revista Espírita y obras póstumas, en una recopilación que de un tiempo atrás venimos haciendo. E indudablemente dice allí, como ya todos sabemos, que el periespíritu es el principio intermediario entre el espíritu y la materia. Esto inmediatamente nos lanza una de las preguntas que vimos en el correo electrónico, en el sentido de que por qué necesidad tiene de haber un principio intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha. Esto porque el espíritu, cuya naturaleza íntima no se conoce, ya que
Los mismos espíritus manifiestan que la constitución íntima del espíritu nos es desconocida, pero indudablemente debemos comprender que se trata de una sustancia y eminentemente sutil que no tiene interacción directa con la materia, que es supremamente densa. Existe el periespíritu, aunque de pronto no lo comprendamos inmediatamente, existe como un cuerpo fluídico energético intermediario que permite la acción del espíritu sobre la materia a través de esta sustancia intermediaria que es la envoltura semimaterial del espíritu. Como dice en el libro de los espíritus, es el principio intermediario entre el espíritu y la materia. Vamos a ir con paciencia revisando todos estos conceptos, y lo que en un primer bloque no aparezca claro lo vamos a encontrar en otra de las obras. El cuerpo etéreo del espíritu está conformado del fluido universal y es tomado del fluido universal que rodea cada mundo. Recordemos que Dios creó el principio material y el principio espiritual. El principio espiritual individualizado es el espíritu o los espíritus propiamente dicho. Y del fluido universal se origina todo lo que es material, incluyendo el periespíritu, que aunque es energético y fluídico, es de características de materia eminentemente sutil o eminentemente quintaesenciada, como dice el mismo libro. Entonces es tomado del fluido universal de cada mundo. La sustancia del periespíritu es más o menos etérea según la naturaleza de cada mundo, es decir, así como hay una clasificación de los mundos habitados, desde los más primitivos hasta los mundos celestes y divinos, la materia etérea que rodea cada mundo es igualmente sutil o densa según la naturaleza de cada mundo. Entonces el espíritu toma la sustancia más o menos etérea que bordea o rodea a cada mundo. Dice en el libro de los espíritus que el periespíritu participa al mismo tiempo de la electricidad, del fluido magnético y hasta cierto punto de la materia inerte. Es decir, tiene características magnéticas, tiene características eléctricas y tiene hasta cierto punto participación con la materia. Por supuesto, no es la materia densa. Por eso en el libro de los espíritus lo llaman materia quintaesenciada. Cuando pasamos al libro de los médiums, sobre el origen y naturaleza de este cuerpo fluídico que rodea al espíritu, y que es el que le permite, y que es el lazo entre el espíritu y el cuerpo físico, dice en el libro de los médiuns que es un cuerpo fluídico vaporoso, propio del espíritu. Vamos a encontrar que en las distintas obras de Kardec hay una repetición de las mismas ideas o de los mismos conceptos, pero en palabras un poco diferentes. Entonces, nunca dice en el libro de los médiuns que siendo el periespíritu un cuerpo fluídico y vaporoso que rodea y acompaña al espíritu, nunca está desligado del espíritu. Mientras estamos encarnados, tenemos nuestro periespíritu unido al cuerpo físico. Cuando se produce la desencarnación, el espíritu se desprende del cuerpo físico con su periespíritu. O sea, el espíritu y su periespíritu se trasladan a la dimensión espiritual. Va cargado de ciertos principios vitales según el grado de vitalidad y la vida que la persona llevó, pero se va a deshacer de ese fluido vital poco a poco, como vimos anteriormente, que nos dijo Carlos, que se va dispersando en el ambiente. Pero el periespíritu está unido siempre al espíritu, aunque con la evolución, como vamos a ver, él se va a ir sutilizando cada vez más. Dice en el libro de los médiuns, el periespíritu está formado de una materia eminentemente sutil, corroborando lo que dice en el libro de los espíritus. El periespíritu en la Génesis dice que pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Entonces, lo que queda claro para nosotros es que el periespíritu no es sino una condensación del fluido universal alrededor del espíritu, como lo dice en otra obra, alrededor de un foco de inteligencia. ¿Cuál es el foco de inteligencia? El espíritu en su esencia. Entonces,
Repito, pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Agrega en la Génesis, es uno de los más importantes productos del fluido cósmico o el fluido universal. En una ocasión aclaró Divaldo Pereira Franco, es una redundancia decir fluido cósmico universal, porque significan básicamente lo mismo. Es una condensación, aquí está la esencia de lo que podríamos tratar de comprender lo que es el periespíritu. En la Génesis, es una condensación del fluido universal alrededor de un foco de inteligencia o espíritu. O sea que ese foco de inteligencia somos nosotros en nuestra esencia, en nuestro pensamiento, el espíritu. Es una atmósfera en torno al cuerpo, en obras póstumas. Atmósfera en torno al cuerpo que el pensamiento y la voluntad pueden dilatar más o menos. Entonces fíjense, tiene origen en el fluido universal. Es una atmósfera alrededor, en torno al espíritu y al cuerpo, que el pensamiento y la voluntad pueden dilatar más o menos. Es decir, que el periespíritu es moldeable a través del pensamiento y de la voluntad, característica que indudablemente vamos a repasar más adelante. Generalmente es invisible, dice en la revista Espírita, mas en ciertas circunstancias se condensa, aquí se refiere a los desencarnados, ¿no?, combinándose con otros fluidos, tornándose perceptible a la vista y a veces hasta tangible. Es lo que se ve en las apariciones y materializaciones. Esto es lógico e indudable. Nosotros no vemos a los espíritus ni vemos sus periespíritus, porque naturalmente es invisible a nuestros sentidos groseros. Mas en ciertas circunstancias se puede condensar, puede absorber fluidos del ambiente, el ectoplasma, el fluido vital y tornarse perceptible por momentos, permitiendo, por ejemplo, que sea registrado por una cámara fotográfica o que pueda ser visto por las personas. En la revista Espírita encontramos que dice que el periespíritu es el principio de la vida orgánica. Es importante esta función, principio de la vida orgánica, mas no el de la vida intelectual, como algunos han confundido, que piensan que el periespíritu piensa, o que en el periespíritu está la memoria, lo cual es un desacierto afirmar que el periespíritu es la sede de la memoria. No, la sede de la memoria es la mente, el espíritu en su esencia. Sin embargo, sabemos que en el periespíritu quedan registradas las impresiones, las circunstancias, las encarnaciones, queda como un registro, pero la memoria como facultad propia es del espíritu. Dice en la revista Espírita que después de la muerte del cuerpo, el alma conserva su envoltorio fluídico, como habíamos visto anteriormente. Lo llaman también fluido nervioso o periespiritual en la revista Espírita. Y en la obra que es el espiritismo dice que es el envoltorio fluídico leve e indestructible. Es decir, el periespíritu propiamente dicho puede recambiar sus energías, mas no es destructible. El espíritu lo conserva. Hay una duda respecto de eso, desde hasta cuándo conserva el espíritu el periespíritu. Dicen algunos que se utiliza a tal grado que se confunde con el espíritu, y otros afirman que llega un momento en que el espíritu ya no va a necesitar más de este envoltorio fluídico. Sin embargo, en cuanto a las propiedades del periespíritu, dice que guarda la apariencia de la última encarnación. Cuando en una sesión mediúnica los videntes ven a un espíritu, están viendo su periespíritu y lo pueden identificar porque el periespíritu guarda la apariencia de su última encarnación, lo que indica que él registra los moldes, las estructuras, y es, como dijo Carlos, la matriz del cuerpo físico. Cuando desencarnamos conservamos la apariencia de la última matriz, la última forma, y por eso cuando vamos al mundo espiritual, los unos con los otros nos podemos identificar. Y se conserva esta apariencia durante mucho tiempo. El periespíritu tiene la forma que el espíritu quiera, dice el libro de los espíritus. Estamos hablando ya aquí de las propiedades. Puede
tomar forma visible y hasta palpable. El periespíritu no está encerrado en el cuerpo físico, pues él se irradia y se manifiesta exteriormente. Como es una energía, no es detenida por las células materiales. Por lo tanto, se puede exteriorizar fácilmente. No está encerrado como algunos pudieran pensar, porque él es energía y toda energía irradia hacia afuera de los cuerpos materiales, así como el magnetismo está alrededor de un imán. El imán no retiene a su propio magnetismo, él se irradia como una especie de aura a su alrededor. En cuanto a las propiedades, dice que irradia por todos los lados. Tiene algunas propiedades de la materia, como vimos anteriormente, tiene principios magnéticos y principios eléctricos y hasta cierto punto de la materia inerte. Conserva la forma humana, dice el libro de los mediums. Puede variar de apariencia y modificarse al infinito. ¿Por qué? Porque el periespíritu tiene una característica que es ideoplástico. Es decir, él obedece al impulso del pensamiento y, como explicó Carlos, obedece a los impulsos de las emociones y de los sentimientos. Luego en el periespíritu se pueden visualizar las condiciones espirituales de cada uno de nosotros, estemos encarnados o desencarnados. Por supuesto que al estar desencarnados, pues es más visible el periespíritu, mientras estamos encarnados, esto se refleja más exteriormente en la llamada aura, ese campo energético que está más alrededor o más externo. Pero puede variar de apariencia y modificarse al infinito. En el libro de los medios dice, por su naturaleza semimaterial es flexible y expansible. Flexible y expansible, amoldarse a la voluntad del espíritu. Otra función, otra propiedad, posibilita la perfección de los sentidos, la extensión de la visión y del pensamiento, siendo su conductor. Es decir, el periespíritu no es el agente del pensamiento, pero sí su conductor de adentro hacia afuera. Recordemos que el espíritu irradia de adentro hacia afuera, atravesando el periespíritu. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones nacen en la profundidad del ser, que es el espíritu propiamente, se transmiten por el periespíritu y causan su efecto a nivel del cuerpo físico. En el libro de los medios dice que puede dilatarse, contraerse, transformarse y prestarse a todas las metamorfosis. Usa Kardec este concepto. Dilatarse, contraerse, transformarse, prestarse a todas las metamorfosis. Y es la llave de todos los fenómenos espíritas de orden material. Inclusive en los fenómenos de mediunidad de efectos intelectuales, el periespíritu es el principio de todas esas manifestaciones. Las manifestaciones mediúnicas residen en las propiedades del periespíritu. Como vimos el caso que contó Carlos, nuestro periespíritu, estemos encarnados o desencarnados, tiene una capacidad de absorber y de emitir fluidos. Entonces, en los ambientes en donde nosotros penetramos, por ejemplo, un estadio, un bus, un hogar, o podemos absorber los fluidos que estén en ese ambiente y a su vez podemos irradiar nuestro propio fluídico. La acción fluídica se transmite de periespíritu a periespíritu, dice en la revista Espírita, y es de naturaleza esencialmente flexible. Entramos entonces en la etapa de repasar las funciones del periespíritu. Ya lo vimos. El periespíritu es el lazo que une el espíritu al cuerpo y es el vehículo de la transmisión de impresiones exteriores. Él transmite lo que el espíritu emite, se transmite por el periespíritu, y lo que el cuerpo recibe de las impresiones exteriores por funciones. Es el agente por medio del cual los espíritus se comunican indirectamente. Y aquí hay un punto importante. ¿Por qué dice indirectamente? Porque los espíritus podemos comunicarnos unos con otros directamente. ¿A través de qué medio? A través del pensamiento, a través de la mente. Más el periespíritu
en sentido normal de las comunicaciones mediúnicas es el agente intermediario para una comunicación indirecta que en última resulta ser una comunicación efectiva de espíritu desencarnado a espíritu encarnado y viceversa, también de espíritu desencarnado a espíritu desencarnado, y acá entre los encarnados también podemos tener comunicaciones telepáticas y proyección de fluidos los unos con los otros. Bien, entonces dice en el libro de los medium que es el intermediario de las sensaciones que el espíritu recibe y por el cual transmite su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo físico. Recordemos ese concepto más reciente, que es que el periespíritu es el molde, es la matriz fundamental que moldea al cuerpo físico durante el proceso de la gestación y del embarazo. Como el periespíritu es moldeable, es lo que explica André Luis el por qué cuando vamos a reencarnar nuestro periespíritu recibe una reducción volumétrica para ajustarse lo más posible a la forma fetal y permitir cada vez una unión molécula a molécula. Cuando en una pregunta anterior se dice que cuando el espíritu desencarna y se lleva para el mundo espiritual todas esas cargas vitales de trillones de células, por supuesto que no se trata de las células materiales, sino del fluido vital que queda impregnado en el periespíritu. Porque como explica André Luis, entre el periespíritu y el cuerpo físico hay una unión molécula a molécula, y que en la desencarnación esas uniones molécula a molécula se van produciendo en forma gradual. Pero esa unión hace que al separarse el periespíritu del cuerpo físico arrastre todavía cargas de fluido vital que hace que muchos espíritus en el plano espiritual se sientan vivos, porque ellos se están sintiendo densos, se están viendo una forma física, y sus periespíritus aparecen pastosos, aparecen densos, y pueden, digamos que por mucho tiempo, cargar con estos fluidos vitales de esos trillones y trillones de células. Más con el tiempo, ellos, esta energía, este fluido vital que no les sirve allá en el mundo espiritual, ellos se van liberando de esto y se van haciendo más leves o más sutiles. Entonces, el periespíritu es el intermediario de las sensaciones entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu ordena y el periespíritu transmite y el cuerpo obedece. Y en sentido inverso, el cuerpo siente, el periespíritu transmite y el espíritu siente o registra. El periespíritu no piensa, dice en el libro de los medium específicamente. No piensa, es el agente o instrumento de la acción del espíritu. Y es la base, pues, de las manifestaciones, el principio de la vida, de la función orgánica, más no de la vida intelectiva. Él es solamente un molde y un transmisor. Posee las propiedades de asimilación y magnetización, dice en el libro de los mediums, que permite a los espíritus desencarnados y encarnados ponerse en comunicación. Cuando hay un mensaje o va a haber un proceso mediúnico, hay una asimilación y hay una sintonización de periespíritu a periespíritu que va a permitir la comunicación. Y también sucede este fenómeno en el sentido más denso y más cruel, digamos, más fuerte, en los casos de subyugación, en los casos de vampirismo, en los casos de ovoidización y de estas obsesiones fuertes en donde hay una asimilación y una conexión tan directa de periespíritu a periespíritu que el obsesor domina muy fuertemente al obsesado. En la Génesis dice que es la llave de una multitud de fenómenos. Es la llave de una multitud de fenómenos. También lo denomina Kardec en otro apartado de la Génesis, que es el órgano sensitivo del espíritu. Indudablemente, si es el transmisor y es el que está conectado con el cuerpo físico, se convierte en un órgano sensitivo y transmisor. Es el vehículo del pensamiento. Sin embargo, aquí hay que hacer una
salvedad en base a las demás obras. El pensamiento puede viajar libremente, pero de todas maneras él va a tener una travesía a través del periespíritu. Con lo que habíamos visto anteriormente, los espíritus se pueden comunicar unos con otros directamente a través del periespíritu o directamente a través de la mente o indirectamente a través del periespíritu. Entonces dice que es el vehículo del pensamiento, de las percepciones y de las sensaciones del espíritu. En la Génesis agrega más adelante, repite, vehículo de transmisión del pensamiento, se presta a todas las modificaciones que el espíritu le quiera dar, así como decía en el libro de los espíritus y en el libro de los medium, lo repite en Revista Espírita. Se presta a todas las modificaciones que le quiera dar el espíritu. Pero como ya sabemos, esto va a depender de ciertas capacidades mentales y evolutivas del espíritu, ya que hay espíritus que desconocen esto y no saben o no tienen el dominio de la apariencia de su periespíritu, sino que lo hacen en una forma automática. Es decir, si están alegres, lo reflejan, y si están coléricos, también lo van a reflejar, pero como un automatismo. Sin embargo, hay espíritus, incluso espíritus de la sombra, que son unos genios del mal, que han aprendido a modificar a voluntad su periespíritu para adquirir apariencias fantasmagóricas e impresionar a algunos videntes incautos. Y ejerce indudablemente la acción sobre la materia. En resumen, el periespíritu tiene forma, tiene propiedades que acabamos de ver, tiene una organización energética y fluídica, tiene una serie de funciones, tiene densidad, desde los más pastosos y densos en los espíritus inferiores hasta los más sutiles en los espíritus muy sublimizados o espiritualizados. Y algunos autores consideran, indudablemente debe ser así, tienen una coloración de acuerdo a las cualidades espirituales, morales e intelectivas de su portador, de su propietario. Y como vimos en resumen, tiene las propiedades de plasticidad, expansibilidad, elasticidad, penetrabilidad, absorción e idioplastía. En el concepto de idioplastía está resumido todo lo que se refiere al influjo de la mente sobre el periespíritu y cómo de aquí se deriva una enseñanza de tipo moral, que es en que según estemos vibrando, así nos sintonizaremos con los fluidos periespirituales de las personas que nos rodean, y que a su vez, en el sentido del bien, nosotros podemos influir positivamente en nuestro entorno. ¿Cómo se limpia el periespíritu? Como dijo Carlos Campetti, a través de la buena moral, el cambio de conducta, el mejoramiento de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos. Y como una ayuda espírita propiamente, están los pases, el agua fluidificada, las charlas doctrinarias también. Mientras estamos oyendo charlas doctrinarias, estamos recibiendo tratamientos y pases. Pero ¿qué haría el resto de la humanidad que no es espírita? Las personas que no reciben pases nunca, ni van a tomar agua fluidificada nunca, ¿cómo limpian su periespíritu? A través de la práctica del bien, de los buenos sentimientos, de los buenos pensamientos, y la misma vida, la misma encarnación es el mecanismo por el cual estamos aquí en la Tierra limpiando nuestros periespíritus. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se convierte en una esponja que está reciclando los fluidos nocivos que traemos de nuestro perispíritu de vidas anteriores, se están exteriorizando a través del cuerpo físico, muchas veces en forma de enfermedades, distonías, anomalías orgánicas. Bien, entonces este ha sido un resumen bastante apresurado, ya se los envié por correo electrónico y ha tenido algunas modificaciones en el orden en que están los conceptos, como pudieron ver. Se pueden seguir distribuyendo y en términos generales vemos que Kardec en todas las obras siguió insistiendo y ampliando los conceptos que aparecieron inicialmente, incluso en el espiritismo en su más simple expresión, y en qué es el espiritismo, y en el libro de los espíritus. Entonces, no sé si le paso la palabra a Miguel
para que si hay algo que decir, y si no, pasamos a responder algunas preguntas que veo aquí en el área, en el área de texto, ¿no? Entonces, Miguel, tú dirás en qué momento. Sí, Álvaro, gracias. Vamos a dejar las preguntas para después, aunque se ha hecho esta diferenciación con Carlos, pero por el problema que tenía que partir, ¿no? Entonces, pienso que vamos a posponer las preguntas, están anotadas y puedes examinar. Vamos a ser atendidos en todo lo que necesitamos, con situaciones que no nos imaginamos, porque aquí en la tierra no hay los recursos que hay en las clínicas espirituales. Porque aquí en la tierra no hay. Entonces nosotros vamos a encontrar, sí, la ayuda principalmente aquí es que cuando no hay una reversa de la situación, ellos nos ayudan a soltar los lazos fluídicos que unen el perispíritu al cuerpo y podemos desencarnar. Ya no hay solución a nuestro problema. Y si nosotros entramos al plano espiritual con esa dolencia, con ese infarto que a nivel del perispíritu, en el órgano que le corresponde al corazón, está infartado, vamos a recibir atención espiritual, con cirugía y con toda la tecnología de punta que haya en las clínicas espirituales. Claro que sí. Carmona pregunta, ¿el perispíritu tarda 9 meses en adaptarse al nuevo cuerpo al reencarnarse? No es decir, 9 meses tarda la formación del feto. Primero es el embrión, después del tercer mes pasa a considerarse un feto. No se ha formado completamente el ser. Cuando termina el proceso de los 9 meses, hablemos de los 7 mesinos también, cuando termina la formación de los principales órganos vitales y viene el nacimiento, el cuerpo tiene en esos momentos 60 trillones de células que ya pueden salir y defenderse. Los últimos que se maduran, y aquí tenemos a Fernando, que es médico, y hay 2 médicos más acá, en el momento en que los pulmones ya están para cambiar del líquido, del ambiente líquido al seco del aire, entonces ya viene el nacimiento, viene la expulsión del feto, y por supuesto allí comienza el periodo de vida extrauterina, pero la reencarnación termina a los 7 años. Entonces, en ese tiempo de los 9 meses o de los 7 meses, cada espíritu necesita un tiempo especial, el perispíritu le va dando forma a todas las células que componen todos los órganos, todos los sistemas y todos los tejidos del cuerpo físico. Entonces se demora los 9 meses,
el perispíritu formando a su propio cuerpo con el cual se va a desarrollar en la vida de relación. Bien, si a los 7 años, porque a los 7 años termina el proceso nervioso. Bueno, muy bien, Carmen, muchas gracias. Efectivamente ha quedado claro, ¿no? Tendríamos todavía que continuar, ¿no? Tenemos inquietud.